Hola amigos, bienvenidos a Visión Periférica, yo soy Pedro. A continuación, mi entrevista con Oliver López Corona, quien vuelve al programa en esta ocasión para discutir el problema de la comunicación científica. A mí este tema me toca en lo personal porque percibo con preocupación una creciente brecha entre el discurso de los expertos que hacen vida desde la academia y desde las instituciones y el público general. Esto lo vamos a tratar en la entrevista. Sin embargo, antes quería hacerles una breve reflexión sobre dónde creo yo que yace el problema. Fíjense, la ciencia no es normativa. Para mí la ciencia es fundamentalmente un proceso dinámico de filtrar hipótesis con el objetivo de acercarnos a alguna verdad. A la hora de tomar decisiones en este mundo real y complejo, la ciencia nos puede asistir a inferir cuál va a ser la consecuencia de distintas acciones, ¿no? Nos puede ayudar a informarnos sobre posibles pros y contras, o nos puede ayudar a determinar la probabilidad de distintos eventos. Sin embargo, le corresponde al individuo o le corresponde a la sociedad decidir cómo sopesar estos impactos a la hora de actuar. Y para mí, parte del problema de lo que está pasando es que dentro de la clase de expertos tenemos gente que piensan de forma lineal y asumen que por saber más que el público general sobre un fenómeno, que eso les da mayor poder predictivo y que les da la potestad de decidir cuál es el curso óptimo de acción. Sin más que decirles, espero disfruten mi conversación con Oliver. Hola amigos, bienvenidos a Visión Periférica. En esta ocasión me acompaña por segunda vez el profesor Oliver López Corona. ¿Cómo te encuentras, Oliver? Bien, Pedro, nada más que ese título de profesor no sé si es correcto porque está esta connotación muy específica de qué es un profesor, ¿no? Bueno, pero... Te lo agradezco, pero, pero soy un pececillo más pequeño en la gran pecera del Ah, mundo de la claro, claro. academia. Lo que aquí se llama tenure, ¿no? Ajá, Eh, exacto. Sí, bueno, ok. Bueno, pero digo, digamos, eres investigador en ciencias de ajá, la exacto, complejidad, eres correcto, instructor en la universidad, o sea, digamos, correcto. haces investigación y dictas cursos en la universidad. ¿A qué institutos estás suscrito? Formalmente yo estoy asociado por una parte al Centro de Ciencias de la Complejidad del C3, en el grupo de Alejandro Frank en la UNAM. Pero quien me paga mi trabajo en realidad es CONACYT, en un esquema un poco parecido como al sistema francés de investigadores nacionales. Ujú. Entonces, soy investigador de CONACYT, comisionado en la CONABIO, que es la Agencia Nacional de Biodiversidad. Por eso te Vale. digo que es así es un poco diferente, y nada más lo quiero aclarar, sobre todo para meter el tema de que en realidad huí un poco del tenure cuando tuve la oportunidad de realmente competir por una plaza permanente de definitividad. eh, Cayó justamente en mis manos este capítulo de Skin in the Game, de cómo ser dueño de una persona, Ujú. de Taleb, y me pegó muy fuerte. Y justamente en ese inter llegó una decisión en la que quien era mi jefe directo un poco me decía que pues estaba bueno mi desmadre intelectual, pero que pues ya tenía como que, como que alinearme a los objetivos del instituto, ¿no? Claro. Entonces esa confluencia de dos cosas y con la oportunidad de que en ese momento estaban buscando gente para esa cátedra en Conavio, pues fue realmente lo que detonó la decisión. Mm. El pretexto para hablar acerca de que en realidad creo que parte del problema que vamos a hablar hoy Ujú. tiene que ver con este exceso de profesionalización
de la ciencia y justamente por este exceso de buscar posiciones permanentes y demasiado estables en la ciencia. Entonces, nada más era para meterlo. Totalmente, totalmente. De hecho, a mí me faltó preguntarte eso en la entrevista pasada. A los que no la han visto, yo hace varios meses tuve una entrevista con Oliver, les recomiendo que la vean porque es estupenda. Eso fue una de las cosas que no te pregunté, porque tú habías dicho que por leer a Taleb habías decidido, pues, no irte por el tenure track. Correcto. Y sí, esta va a ser una conversación sobre la profesionalización y, digamos, los problemas de agencia y los efectos secundarios que tiene la profesionalización, ¿no? Que es tan necesaria en este mundo, digamos, de economías de escala y de eficiencia o entre comillas eficiencia. Entonces, fíjate, desde hace tiempo he querido hablar contigo porque tengo tiempo como en el fondo de mi mente pensando en ciertos comunicadores Ujú. de la ciencia como Neil deGrasse Tyson o un tipo que Ok. se llama Bill Nye, The Ujú, Science Guy, ujú, porque yo percibo lo siguiente. Bueno, primero quería poner una diferencia, ¿no? Para mí, en lo personal, divulgar quiere decir, o para mí idealmente la divulgación debería ser un experto comunicándole al público su propia área de conocimiento, sobre todo para ponerse a la altura del público, ¿no? Al punto de ujú. que el público pueda discutir casi que de tú a tú el tema con el experto. Para mí, esa debería ser la divulgación. Hoy en día la divulgación hacen una cosa que en inglés se llama dumb down, ¿no? Que es Ujú. básicamente embrutecer la dificultad del texto y quizás hacerlo interesante, pero interesante de una forma artificial. Ujú. Pero vamos pasito a pasito. Entonces, digamos, yo coincido contigo en que hay cierto problema con esta comunicación de la ciencia moderna, ¿no? De esta gente que se especializa en comunicar. Ahora, te dejo que tú nos expliques tu postura, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú de la industria moderna Ujú. de la comunicación científica? Mira, para contestar esa pregunta, te voy a contestar, bueno, más bien te voy a compartir por qué dejé de dar cursos de montañismo. Yo hice montañismo y exploración, escalada en roca, espeleología, exploración en bicicleta, todo tipo de cosas durante bastante tiempo en una asociación de la UNAM, que es una especie de escuela para montañismo y exploración. Y ahí tiene un esquema de cursos en donde tú tomas un curso inicial donde ves un poco de todo y después tomas cursos técnicos y superiores que te especializan en un área, ¿no? Entonces áreas de escalada en roca, espeleología, alta montaña, exploración, etcétera. Yo tomé todos y eventualmente me convertí en instructor de exploración. Pero yo tuve la fortuna de que muy pronto en ese camino de aprender, entré en contacto con uno de los fundadores de la asociación que era Carlos Rangel, en paz descanse. Y Carlos fue de estas personas que se autoformó. Él en realidad descubrió esto muy joven, fue de los primeros que empezaron a integrar como una especie de club de escalada en roca y montañismo, que eventualmente se convirtió en la escuela de montaña que finalmente fue la asociación, mucho por, digamos, la guía de un instructor que se llama Manuel Casanova, que más bien vio el potencial de ese club para hacer una institución dentro de la UNAM. Carlos en realidad siempre fue una especie más bien como de aventurero y solitario y así. Y específicamente las cosas que a él le interesaban no caían muy bien en la estructura estratégica de posicionar a la escuela de montañismo en la UNAM. Y entonces durante mucho tiempo él fue como un llanero solitario, ¿no? Y en ese ser llanero solitario, pues recorrió lo que en México le llamamos el México profundo. O sea, es decir, estas partes muy lejanas del país en donde hay muchas comunidades indígenas, en donde el terreno es muy agreste, muy complicado y demás. Y él estuvo mucho en contacto con diferentes, digamos, maestros que tuvo en el camino, justamente de comunidades indígenas y justamente que le llevaron como a tener una visión diferente de qué era su quehacer, su actividad. Yo lo conocí cuando él ya era una institución.
Él de joven recorrió toda la península de Baja California, que son como 2000 kilómetros a pie junto con otros compañeros. Estuvo en la primera acordada que escaló el Capitán en Yosemite por mexicanos. Entonces, un cuate muy connotado. Tenemos una montaña muy cercana en México que los que conocen la Ciudad de México están familiarizados, que es el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Son dos volcanes muy bonitos de más de 5000 metros, nevados. Ahora ya casi no, pero en esa época muy nevados. Y la cabeza del Iztaccíhuatl tiene una zona muy peligrosa y muy complicada que se llama las inescalables, por una buena razón. Y en alguna ocasión él intentó escalarla con un compañero, su compañero eventualmente no quiso, no pudieron subir, poco tiempo después su compañero murió, y un poco pues saldando como esa tristeza por su compañero y ese ímpetu por querer hacer esa ruta, la subió en solitario y sin protección. O sea, ¿qué significa eso? Que uno escala pues sin tener ninguna protección, algo que te harta la roca y sin ningún compañero, de tal manera que pues, vas realmente solo y expuesto. Ese era el tipo de montañismo que hacía Carlos. Yo lo conocí cuando todo eso ya había pasado. Entonces tuve la gran fortuna de tener pues, realmente a un mentor con una mentalidad muy específica y con un espíritu más bien como artesanal de la actividad. Entonces a mí me enseñó a hacer montañismo exploración de esa manera artesanal, en una relación muchísimo más cercano. Digamos, sí estábamos dentro de un curso, pero el trato con él siempre fue un trato. En el montañismo le llamaban los hijos de Carlos, ¿no? Por esta idea de que ciertas tantas generaciones de alumnos, había algún alumno que jalaba, que le daba mayor instrucción. Entonces, yo fui uno de esos hijos de Carlos y durante muchos años hicimos varias cosas juntos. Eventualmente yo fui instructor de montañismo y finalmente dejé de dar clases y cursos de montañismo exploración porque entendí justamente el problema de la profesionalización. Hay un algo intrínseco en la actividad de la aventura que no hay manera de comunicarlo si no se vive. No, de hecho, acabo de ver la película de Duna y me gustó mucho porque capturan suficientemente bien el espíritu del desierto. No sé si ya la viste, No. pero tiene algunas partes muy interesantes. No te voy a hacer ningún spoiler, pero tiene unas partes muy interesantes en términos de cómo hacen el manejo visual y auditivo del desierto. Y algo que pocas películas que tienen como trasfondo el desierto capturan es el viento. Algo que es muy preponderante en el desierto es el viento. Todo el tiempo estás envuelto en el viento. Y en esa película lo capturan bastante bien. Entonces, realmente me evocaron un montón de momentos de expediciones que hicimos en el desierto de Altar en Sonora, uno de los desiertos más complicados del mundo, que recorrimos en una especie de estilo alpino en donde lo haces como, digamos, sin suministro ni ayudas externas, y más bien entras, penetras y en frega, ¿no? Y lo hicimos en lo que llamamos non-stop, entonces fueron algo así como unas 37 horas caminando sin parar para hacerlo. Entonces me evocó así, me llevó, ¿no? Y entonces justo estaba yo, fui a ver la película con mi esposa, que fue también compañera mía en esa expedición, y le decía, oye, pues esto que te estoy platicando, ¿no? Digo, pero ¿no sientes que hay algo que no puedes transmitir de qué se siente estar en el desierto? O sea, porque es realmente otro mundo. No sé si alguna vez has buceado, y es otro No. mundo, ¿no? O sea, solo he hecho ¿Alguna vez? snorkeling. Ok, ok, que esa es como una pequeña, digamos, una pequeña, digamos, penetración en un mundo diferente. En realidad es como un mundo realmente diferente. Pero ahora imagínate poder pasar más tiempo, pues ya tu percepción del mundo subacuático, cuando puedes estar no nada más unos cuantos segundos, sino realmente un buen rato y poder ver las cosas, te hace percibir que sí es efectivamente un mundo diferente del que normalmente estás. Y así pasa en el desierto. Es otro planeta. Pero lo que yo le decía a Elvia a Elvia, mi esposa, es que no lo puedes transmitir. O sea, yo no encuentro manera en donde con el uso de las palabras le pueda hacer entender, realmente hacer comprender a alguien más qué es el desierto. Y en esa época me pasó que entendí que no había manera de hacerle comprender a alguien más qué es la aventura, a menos que lo lleves y lo hagas vivir una aventura. Entonces yo aprendí que era vivir una aventura porque Carlos me llevó a vivir aventuras, en donde sí pasamos hambre, sed, calor, deshidrataciones, compañeros muertos, no, o sea, todo lo que conlleva una aventura. Y entonces lo entiendes, ¿no? Ok. Entonces lo que yo entendí en ese aspecto del montañismo es que no había manera
de que en un esquema de escuela uno pudiera realmente enseñar montañismo y exploración en un espíritu aventurero, que era como lo que yo quería vivir. Y entonces dije, no, desde allá no puedo seguirlo haciendo, porque en el momento que caí en cuenta eso, pues era pues, fake, ¿no? O sea, no pude, ya te das cuenta que ya no hay paso para atrás. Creo que eso pasa con la ciencia. O sea, la ciencia no es solamente un conjunto de conocimientos, un destilado de resultados, datos y patrones que aprendes. La ciencia es sobre todo, pues una postura filosófica hacia la vida, un método, una manera de hacer preguntas, una manera de contrastar preguntas, una manera de ir intercalando piezas de evidencia hasta encontrar experimentos específicos en donde ya no haya salida más que saber si es A o es B. Pero eso es, por un lado, una postura filosófica, por otro lado, es una especie como de aproximación un tanto estética al mundo, y también es un método. Entonces, lo que creo que pasa es que la ciencia, así como método, como filosofía, no la puedes enseñar hablando. Tienes que llevar a la persona y llevarla a hacer ciencia para que entienda qué es hacer ciencia. Entonces, cuando la gente hace esto que llaman divulgación, pues lo que hacen es ecoturismo. O sea, el equivalente para mí es como Ujú. que alguien te lleva a hacer ecoturismo y entonces, y crees que viviste una aventura, ¿no? Pero, pues no, porque no estás, realmente no estás expuesto, no tienes la responsabilidad, no tuviste que hacer toda esa labor de creatividad de decir, a ver, quiero subir esta montaña y alguien la ha subido, cómo la han subido, qué se conoce, qué no se conoce, por qué ruta, cómo, ir algunas veces, ver que por aquí no se puede, por sacarle fotos, hacer dibujos, trazar, ¿no? Este, por ejemplo, para esa expedición de altar, nos leímos algún libro que se llama Life at the Extremes, como para entender qué le pasa al cuerpo humano y a la fisiología en ambientes muy cálidos, y entonces bajamos como 50 papers de fisiología en ambientes desérticos. Fuimos a buscar a un cuate que alguna vez entró a una parte del desierto de altar eh, y que nos platicara sus experiencias y demás. Leímos crónicas, o sea, realmente te haces una labor de inversión y de Ujú. creatividad. Y entonces, bueno, eso, todo eso, más aparte, la responsabilidad, el riesgo, el aislamiento y la exposición, pues eso es la aventura. Pues cuando alguien te lleva a un paseo y también te da una tablita de sandboard y tú te sientes wow porque fuiste a la aventura del desierto, pues no, o sea, Sí, es, creo que eso es la divulgación de la ciencia. Entonces, mi postura personal con respecto a la divulgación de la ciencia es que es eso, es como hacer ecoturismo. Entonces, yo no creo que lo que llaman divulgación de la ciencia sea divulgación de la ciencia. Lo que hacen cuando hacen divulgación de la ciencia es divulgar algunas partes de conocimiento científico, digamos, hechos científicos, la mayoría de las veces descontextualizados. claro. Y eso creo que además no solamente no transmiten qué es la ciencia, además plantan la semilla del cienticismo, ¿no? ¿Qué es el Porque cienticismo? esta idea O el de cientificismo, no, no el sé cómo se dice. cientificismo, yo Ah. tampoco no sé muy bien si en español es cienticismo o cientificismo, pero bueno, Ujú, cualquiera de las dos opciones, ujú. esta idea de que la ciencia es una cosa acabada, un conocimiento absoluto y perfecto, y que el científico es como el Papa, ¿no? Es así, el vehículo por el cual el universo le transmite a los simples mortales cómo funciona, ¿no? Y que Sí, entonces lo que dice el científico es palabra del universo, ¿no? sí. Oye, tocaste un montón de cosas súper importantes sobre las que me gustaría hablar. Este, pero entonces, a ver si estás de acuerdo conmigo. Lo que yo pienso ocurre en casos de divulgación, em, muchos divulgadores son de hecho personas que se dedicaron a la academia en su momento, pero una cosa que yo critico mucho es cuando la gente hace las cosas como por volumen o como cuando la gente hace algo como para vivir de esa actividad. Y hace poco me acordé de una cosa, una observación que hizo alguien de que muchos investigadores, cuando escriben su primer libro de divulgación, el libro es estupendo porque es sobre su investigación en la que tienen 20 años. Lo que pasa es que te haces famoso y por el dinero sacas otro libro, pero ya luego el libro no es de tu investigación, sino de otra cosa. Eso pasa con Daniel Kahneman, eso pasa con los tipos de Freakonomics, eso pasa con un montón de gente, ¿no? Que
a lo que tratas de hacer una profesión de la divulgación. Entonces, cuanto más publicas, peor es la calidad, sobre todo porque tú no descubriste, tú no descubriste los datos, o sea, tú no descubriste eh, bueno, los descubrimientos de los que estás hablando. No escalaste esa montaña, ¿no? Exacto. Y entonces es mucho más difícil que tú lleves a la gente de la mano dentro de tu proceso de cómo llegaste hasta ahí. Y de hecho, eh, tiene que ver con el cientificismo, pero eh, yo también percibo lo siguiente en mucha gente que divulga, que es esta actitud de que la ciencia es absoluta. Es decir, Ujú, ujú. eh, esta gente que dice como que si tú no tienes un doctorado, tú no deberías opinar sobre este tema, ¿no? Eh, para mí es un poco necio porque de alguna forma la ciencia se ha vuelto como la nueva disciplina esotérica, ¿no? En el Ujú. sentido de que la ciencia es como una cosa inaccesible a la que solo unos pocos iluminados tienen acceso, ¿no? Parece un poco la doctrina drusa. Y entonces, ¿sabes? El divulgador, la persona que se dedica a la comunicación científica, más que llevarle la ciencia al público para comunicarse de tú a tú, es más como que este es el conocimiento divino y tú lo que tienes que hacer es recibirlo de mí, pues porque yo solamente Correcto. soy un mensajero, ¿no? Como que yo tampoco me apropio de estos Ujú. descubrimientos porque no los descubrí yo, ¿no? Que es Claro. una cosa que yo critico mucho en general con el periodismo, que es que yo pienso que un periodista jamás Ujú. debería ser un estenógrafo de nadie. Mm. No sé si tienes un comentario sobre eso, Sí, varios. De pero hecho, pues, de esta parte justamente de vivir de algo, en algún tiempo, a lo largo de mi vida, siempre he hecho un poco como de deportes de contacto. Entonces, en algún momento estuve practicando Bujinkan. Y es interesante el Bujinkan ¿eso porque qué es? Disculpa. el Bujinkan es un poco lo que llamaríamos quizás ninjitsu, ¿no? Mm, Es, digamos, es un arte marcial en donde que dice la leyenda que, digamos, fue transmitido de generación en generación por varias familias y que tiene, digamos, el núcleo de esencialmente todas las artes marciales japonesas, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, dentro del Bujinkan hay cosas que tú podrías reconocer como aikido o uso de la espada como samurái, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pero es muy interesante porque el Soke, el gran maestro de Bujinkan actual, que es Hatsumi Masaki, espero no equivocarme, si no alguien me va a venir a matar. De pronto. sí. Entonces, se supone que él aprendió como de un samurái directo, ¿no? Entonces, y que trae toda esta tradición y demás. Ya es un señor muy grande, como unos 80 años, y cuando formó la escuela puso algunas reglas, y una de las reglas es, o digamos un precepto es, no hagas negocio con el arte, usa el arte para tus negocios. Pero se traduce a que si tú eres un instructor de Bujinkan, no puedes vivir de ser instructor de Bujinkan. Tienes que tener alguna otra profesión que te dé de comer y puedes cobrar por tus clases, pero no debes vivir del arte. Porque lo que él detectó es que una vez que tú vives del arte, se corrompe. Entonces sí creo que mucho pasa eso. En el momento en el que ya es un fin por sí mismo hacer divulgación, pues ya, o sea, se va a prestar a todo tipo de problemas de agencia en donde justamente ya no te va a importar si realmente estás transmitiendo o no, sino el volumen de cosas que sacan. En México tenemos este sistema nacional de investigadores, Ujú. eh, que es un poco digamos, un reconocimiento a tu labor, pero también trae consigo un, una contribución económica. Para tenerlo, ahora una de las cosas que tienes que hacer es divulgación. Entonces, todos los científicos mexicanos que están en el SNI tienen que hacer divulgación forzosamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a hacer cualquier estupidez de divulgación con tal de tener esos puntitos y cumplir con el indicador. Y entonces, pues va a haber un montón de mala divulgación y un montón de mala comunicación de la ciencia y un montón de cientificismo plantado en la población que después vamos a cosechar en problemas y en malas decisiones poblacionales, ¿no? Entonces, uno es eso. Yo creo que sí, efectivamente, como dices, el que vivir de eso es un problema.
Y creo que sí, la gente, como dicen, se empalaga, ¿no? Entonces al principio está rica la paleta, pero pues ya después ya no ya quieres 3 paletas, ¿no? Entonces, cálmate, pues nada más era un postre, ¿no? Sí, Nada más era tu libro, el tuyo, y ya, ¿sabes? Para de contar. Del otro que estás diciendo, efectivamente también creo que, eh, digamos, también se vuelve una manera de, digamos, un nuevo, ¿cómo digamos? Un nuevo nicho laboral. Entonces, también es cierto que estamos inmersos en una crisis laboral en ciencia. En México es muy profunda, pero creo que en todos lados es relativamente grave el problema, en el sentido de que se están doctorando más personas de las que cualquier sistema es capaz de absorber. Y sí, entonces, en algún momento, pues nos inventamos los postdocs para eso, pero sigue sin haber cabida para todos. Entonces, creo que una salida laboral fue crearse esta necesidad de tener un gremio de divulgadores, pero creo que no sé si por diseño o como un efecto colateral del escalamiento de cuando esto empezó a crecer, en realidad ya se volvió, digamos, pues una estrategia laboral en donde, bueno, pues si no consigo trabajo de investigador, puedo hacer divulgación, ¿no? sí. Lamentablemente, por ejemplo, eso pasa también con las becas de posgrado. Aquí en México tenemos un sistema de becas de posgrado, en donde si tú estudias un posgrado de ciertas características, el gobierno te beca. Pues sí pasa efectivamente que hay gente que no le interesa la investigación, que no es su vocación, pero que toma este camino pues como una especie de paliativo laboral, pues para tener un ingreso durante 2 o 4 años, durante el tiempo que dura su posgrado, pues porque no hay trabajo, ¿no? Entonces creo que pasa algo similar. O sea, entonces cuando se vuelve un medio de vida, creo que empieza a corromperse el asunto, No, ¿no? y además es un poco deshumanizante porque uno debería divulgar porque te gusta. Es Mm, un poco como lo que pasa con los periodistas de los medios tradicionales, que ahora, además de ser periodista a tiempo completo, te obligan a que tengas Twitter, mm, ¿no? Y tienes que tener seguidores en Twitter, pues porque eso es mm. parte de lo que te hace Sea periodista, importante para ellos, ¿no? Y entonces eso claro. me parece que es súper deshumanizante, pues porque te están usando como persona de marketing. Te quería mencionar otra cosa, porque fíjate qué pasa. Por un lado, hay mucha gente con doctorado que divulga, pero que, digamos, con el tiempo se van volviendo más como comunicadores sociales o más como animadores. Ok. Ujú. Eh, yo te voy a decir algo. Mucha gente sin doctorado en ciencia es buena científica. Sí, ¿Por qué? seguro. Porque tiene la actitud de escepticismo extremo. Yo Ujú. hace poco entrevisté a un bloguero venezolano, Alec Boyd, que ese también es un gran llanero solitario, pues porque no pertenece al gremio de periodistas y digamos que los periodistas agremiados no han tenido mucha solidaridad con él. Él es un bloguero anticorrupción. Ok. Y él me dijo, yo siento que mi labor de periodista es de ser científico, porque como él Perfecto. dice, él no pone algo en sus artículos que él no haya verificado personalmente que es cierto. Es decir, Mm. él se apropia Replicación. al 100% de lo que escribe porque no le cree narrativas a nadie. Y lo que yo pienso es que en parte la gente que se dedica a, digamos, recoger descubrimientos de otra gente, cuanto más lo hagas, menos tú te estás apropiando de ese conocimiento, porque quizás es posible divulgar, pero uno debería convencerse de un resultado antes de divulgarlo. También tengo el ejemplo de Gary Taubes. No sé si has oído hablar de Gary Taubes, No, pero no lo digo. él es el tipo que popularizó las dietas Ah, sí. bajas en carbohidratos en Estados Unidos a partir de los 2000, porque él creo que tiene un pregrado en física, pero digamos, es un comunicador, es un escritor de libros, periodista. Él mismo hizo su propia investigación donde él vio, digamos, los registros de hospitales Ujú. en el siglo XIX y él da con la siguiente cosa, que él dice, en el siglo XIX, enfermedades como la diabetes tipo 2 Ujú. eh, era una cosa, pero inexistente. O sea, como que Ujú. nunca leías un caso sobre esto. Y digamos, al final, no estoy aquí para hablar a favor o en contra de si el azúcar es mala, si los carbohidratos son buenos, si la dieta cetogénica es la correcta, pero este es un tipo
que él mismo hizo su investigación y él presenta un argumento bien convincente de que muchos de los problemas que tendemos a asociar con el consumo de grasas saturadas pueden tener que ver mucho más con el consumo desmesurado de carbohidratos refinados y azúcar refinada. Lo que te digo es que para mí él es mejor divulgador científico que mucha gente con doctorado como Neil deGrasse Tyson, porque tiene una actitud escéptica de desafiar lo que dice la ortodoxia. ¿Entiendes? No repitas lo que dice Claro. la ortodoxia, convéncete a ti mismo. Luego podremos hablar de que, claro, quizás él tiene un poco el incentivo también de ser amarillista, pero digamos que lo que te quiero decir es que lo más importante es uno representar con sus acciones esta actitud escéptica de que, ¿sabes? De que practica la inquiry, o sea, practica la, o sea, sea una persona inquisitiva y no le creas a nadie. O sea, Claro. piensa en un resultado hasta que tú te convenzas y ahí se lo haces llegar a los demás, ¿entiendes? Porque eso contagia pues esa actitud que debería tener el científico de por sobre todas las cosas pensar por sí mismo. Fíjate que yo creo que ahí lo podríamos mapear a tener la piel en el juego, ¿no? Ah, Eh, total, sí, sí. o sea, creo que justo podrían haber dos grandes estrategias para limpiar, entre comillas, o mantener, digamos, más, más encauzada la divulgación. O sea, porque, o sea, un problema es que probablemente la persona que lo haga pues no tenga la capacidad para hacerlo, pero otra es que estructuralmente el ecosistema en el cual ocurre esta actividad te lleve sistemáticamente a hacerlo mal, ¿no? Entonces, del lado sistemático, del lado del contexto que te puede orillar a hacerlo mal, pues creo que son dos grandes cosas. Una es mantenerla como una actividad eh, artesanal, Ujú. o sea, no debería convertirse en algo así de producción en masa, Escalable. no debería escalar, debe ser algo artesanal. Y creo que la ciencia en general deberíamos tratar de mantenerla como algo artesanal y por lo tanto se debe enseñar en un esquema de maestro-aprendiz. También ahí hay un tema acerca de cómo nos formamos y la falta de realmente de mentores verdaderos en la ciencia. Entonces, bueno, entonces por un lado está esta parte artesanal y la otra es skin in the game, ¿no? Mantener la piel en el juego. Creo que si combinamos esas dos, desarmamos un poquito el andamiaje contextual Ujú. que dificulta mucho la divulgación y entonces nos quedamos con la parte de los individuos, ¿no? Y entonces Sí, ya ahí tendría que ver más con la capacidad y con la vocación y elementos que tiene el individuo para poder comunicar ciencia, ¿no? sí, total. Oye, ok, mira, para aligerar un poco digamos, esta conversación tan seria, tú sabes que yo un día, eh, eh, Te vas a echar un rap. puedes ver mi pantalla, ¿no? Puedes ver mi Sí, sí, pantalla. sí, sí, Yo una vez, de hecho, puse un tweet donde yo dije que Carl Sagan era 1000 veces mejor que Neil deGrasse Tyson y tagué a claro. Neil deGrasse Tyson y él me respondió de forma elegante diciendo que para él es un honor que lo comparen con Carl Sagan de cualquier Ok, manera. Pero ok. fíjate, para mí Neil deGrasse Tyson probablemente es un tipo inteligente, digamos, él tiene un doctorado de Princeton, yo no. Digamos, él algún mérito como físico tuvo para llegar a donde está, pero es un tipo que desde hace años, bueno, es más o menos un animador de televisión, esa es la verdad. Ujú, 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 correcto. Sabe mucho, o sea, ciertamente sabe, pero tiene actitud cientificista. Entonces, dime qué piensas de este tuit, a ver qué sensación te produce, no sé si lo has leído. Ah, bueno, sí, claro. Aquí en Estados Unidos hubo un asesinato, si mal no recuerdo, creo que atacaron a una gente. No me acuerdo si fue en una discoteca en Florida o si fue un ataque a unos asiáticos en otro lado, pero fíjate lo que él dijo. En las últimas 48 horas perdimos 34 personas por tiroteos masivos. Ujú, En el mismo periodo perdimos 500 personas a errores médicos, 300 a la gripe, 250 al suicidio, 200 a los accidentes de auto, 34 a homicidios con arma de fuego. Nuestras emociones responden más al espectáculo que a los datos. Eh, no sé,
Pues sí, es un, compartes mi molestia. pues claro, o sea, por un lado, pues es una respuesta así medio sociópata, falta de empatía, ¿no? Total. Eh, pues, o sea, evidentemente, pues un crimen en donde muchas personas mueren al mismo tiempo, se siente y se percibe por la comunidad, porque al final de cuentas eso ocurre dentro de una comunidad y la comunidad pues lo percibe de una manera mucho más, digamos, sentida que si es algo difuso, ¿no? Sí, Este, si ocurre, ok, sí, pues, efectivamente, o sea, probablemente sus datos son correctos, ya hayan muerto 500 personas por errores médicos, pero ocurren en diferentes lugares del país, a cientos de kilómetros de distancia, y entonces, digamos, el efecto emocional sobre las comunidades, pues es difuso, ¿no? No es sí, algo crónico, en donde una comunidad chiquita, imagínate que esto ocurre pues en un pueblito chiquito de Estados Unidos, y de pronto matan a 34 personas de un pueblito. Ahora imagínate que son 34 hijos, ¿no? En una sí, escuela. claro. Pues tienes 34 familias deshechas en una comunidad pues, de pocas personas. Entonces, el impacto emocional que eso genera, pues no es comparable. Entonces, evidentemente hay una falta de empatía, pues muy fuerte, hay una falta como de, pero por otro lado hay todo un conjunto como de problemas más de índole justamente cientificista Bueno, en su tweet, ¿no? En términos de hecho, ajá, fíjate, la gente ha hecho argumentos parecidos cuando apareció COVID en 2020. claro, claro. Uh-huh. Entonces, fíjate qué pasa. Porque yo creo que incluso cuantitativamente hablando, no es un argumento muy sólido por lo siguiente. Es debatible, pero eh, el terrorismo Uh-huh. es una amenaza relativamente nueva y es una amenaza potencialmente escalable. Es Uh-huh. decir, el terrorismo hasta ahora es verdad, se ha mantenido bajito, pero nosotros hasta antes de la pandemia de COVID estábamos en una situación bien desagradable donde todo el tiempo pasaba que, digamos, algún radical amigable con el Estado Islámico mataba un montón de gente en Europa y luego alguien se vengaba y mataba un montón de musulmanes en Nueva Zelanda y todo este tipo de cosas. Y entonces, tenerle miedo a una amenaza nueva que quizás pueda escalar, o sea, no es necesariamente irracional, ¿no? Pues porque es debatible, ¿no? Porque digamos que el terrorismo necesita cierto apalancamiento tecnológico como para escalar, pero Uh-huh. digamos que uno podría decir, bueno, es una amenaza nueva, pero sí, y te quería preguntar sobre pues porque también me molesta un poco, o como decimos en Venezuela, me Espera, saca la piedra. nada más ahí cuando decimos escalar, quizás habría que aclararle a quien nos escucha Sí. que estamos hablando de que que hay una diferencia entre procesos que tengan un mecanismo multiplicativo y otros que no tienen proceso multiplicativo. Es decir, Mm, porque alguien se muere en un accidente de carro, alguien junto de él no se muere en un accidente de carro. No se transmite y se hace un efecto de multiplicación que lleva a un crecimiento exponencial. Pero, por ejemplo, efectivamente, como tú dices, ¿no? El terrorismo sí tiene esa capacidad porque justamente el odio y las venganzas se van contagiando y ahí sí, de hecho, pues sabemos bien, por ejemplo, que cuando el ejército de Estados Unidos mataba a alguien en Afganistán, bueno, cualquier ejército de cualquier lugar mata en un contexto parecido a un terrorista en otra nación, pues ahora los vecinos, amigos y familiares se convierten en terroristas para vengar a quien mataron, ¿no? Y entonces antes total. tenías un terrorista y de pronto tienes 10 terroristas, ¿no? Entonces eso lleva un proceso multiplicativo, un accidente de carro, ¿no? Entonces lo que ahí no entiende Neil deGrasse Tyson es esa diferencia entre vivir en mediacristán y vivir en extremistán, entre Ujú. procesos que no se multiplican y procesos que se multiplican, ¿no? No, y entender que las distribuciones son dinámicas, ¿no? Es decir, no solo importa el pasado, yo también me puedo preocupar por la Claro, evidencia que todavía no aparece. claro. Esta es otra de él. La verdad es que yo creo que se la tengo un poco dedicada a él, pero es que la verdad es que me molesta un poco las cosas que dice. Fíjate lo que él dice. Según él, cuando los científicos dicen, hemos producido la primera imagen de un agujero negro supermasivo a 55 millones de años luz, la respuesta del público es, oh, él también ha dicho cosas como que los científicos descubren la velocidad exacta para que un
una nave aterrice en Marte sin destruirse, ¿no? Y la respuesta del público también es, ah, wow, qué inteligentes son los científicos. Ok. Ahora, científicos, hemos concluido que los humanos están calentando la Tierra. Y la gente dice, eso contradice con lo que yo pienso que es verdad. Por lo tanto, debe ser falso. O sea, básicamente le está diciendo que la gente es hipócrita Ujú. porque le cree a los científicos cuando descubren cómo aterrizar en Marte o cuando descubren una cosa que les gusta, pero no cuando dicen que estamos calentando la Tierra. Pero fíjate qué interesante y qué bonito. Ese es, creo que un muy buen ejemplo, Ujú. porque son dos dominios diferentes, ¿no? Exacto. En el primero está hablando del dominio de la física, donde hay escalas características y donde los fenómenos pueden codificarse en ecuaciones que se pueden resolver, etc, etc. Y el otro, el de calentamiento de la Tierra, es el dominio de los sistemas complejos, donde no puedes caracterizar a tu proceso con una ecuación, no la puedes resolver, no puedes predecir, no puedes controlar. Entonces son dos dominios completamente diferentes. En uno puedes utilizar un formalismo matemático riguroso en términos de ecuaciones diferenciales, lo que quieras, y llegar a conclusiones súper exactas y súper precisas y hasta resoluciones analíticas, hacer experimentos diseñados y controlados, y en el otro no tienes ecuaciones, no tienes un formalismo matemático equivalente. Sí puedes seguir utilizando un razonamiento matemático, pero más en un contexto probabilístico, ¿no? Y no puedes hacer experimentos diseñados y controlados, porque el mundo, pues no, es el mundo natural en el que ocurren los fenómenos complejos, pues ni es predecible ni es controlable, entonces no puedes tener experimentos diseñados. Exactamente. Eh, entonces son dos dominios bien diferentes y entonces dice, ¿por qué cuando yo hago una aseveración científica en un dominio y hago una aseveración científica en el otro dominio obtengo respuestas diferentes? Pues porque la gente no es estúpida, pues sí reconocen de forma intuitiva que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, de acuerdo. Estupendo. Bueno, espero te haya estoy así entretenido. Tuve así un momento como de descargar mi rabia. Oye, y te quiero hablar de otro tema, porque existe otra comunicación de ciencia que no es tanto esta industria un poco de entretenimiento que existe, sino la comunicación científica que se hace desde el gobierno. Ok. Uh ¿Y qué ocurre? Eh, hoy en día tratamos de hacerlo todo a escala, ¿no? Y entonces cada vez las cosas se manejan más desde gobiernos centrales, que cada vez pueden escuchar menos a las particularidades de la gente de cada sitio. Yo en lo personal soy un poco crítico de que el gobierno federal de los Estados Unidos haya decretado un mandato de que todo el mundo se vacune en Estados Unidos, porque me parece que, digamos, puedes lidiar de una forma más descentralizada, pero digamos que los gobiernos hoy en día se escudan en la ciencia para justificar las decisiones que toman. -huh. Y para mí, ahí se ha roto un poco la confianza del público en la institución. Porque es que fíjate qué ocurre, porque es que esto es bien importante, porque Uh fíjate -huh. qué pasa. A mí me preocupa que la gente no se quiera vacunar, porque, digamos, yo estoy vacunado y me gustaría que más gente se vacunara para evitar, digamos, ir a los hospitales, pero eh, con esta mentalidad absolutista de que hay que hacer lo que diga la ciencia y el que no esté de acuerdo, pues hay que obligarlo, pues porque sí. Me parece que eso es una de las cosas que está dificultando lidiar con la experiencia de COVID. Eh, no sé, ¿cómo lo ves tú? Yo he visto que en México pues hay un gobierno de izquierda no particularmente tecnócrata, pero digamos, ¿cómo ves tú este tema de que el público no parece confiar en el gobierno cuando el gobierno les dice, oye, te recomiendo que te vacunes? ¿Cómo lo ves tú? Híjole, mira, yo creo que mientras más democrática es una sociedad, menos confianza le tiene a su gobierno y creo que eso es sano. Y quizás por eso es que puede ser una buena democracia. Creo que en Sí, el momento en que los pueblos empiezan a confiar demasiado en sus gobiernos, empiezan a perder la llama de la democracia. Pero eso es una postura como particular al respecto. Creo que tienes mucha razón en lo que estás apuntando y de hecho creo que el problema está en una mala conceptualización de lo que es evidencia.
Entonces ahorita se habla mucho acerca de decisiones o de política basada en evidencia. Y evidencia en el dominio de la ciencia que permite, digamos, de la ciencia simple, simple en el sentido de no compleja, puedes generar evidencia. ¿No? Generar evidencia en el dominio de la ciencia de lo complejo es otro tiro diferente, ¿no? Y de hecho, probablemente hay algunos dominios de algunos procesos y algunos sistemas complejos que no son susceptibles de generar evidencia como la entendemos. Por ejemplo, aquellos fenómenos que tienen distribuciones de colas gordas, en donde para tener el mismo poder estadístico en evidencia de este lado que en la ciencia simple, pues necesitas algo así como 10 a la 23 veces más datos que en el otro. Entonces, si en un proceso de ciencia simple, con ver a 100 pacientes estás contento y dices, tengo evidencia, pues en el lado de lo complejo requieres de billones de observaciones, o sea, necesitas ver a todos los humanos pasar por el proceso de infección Mm, para poder construir evidencia con el mismo rigor estadístico que la podrías construir si estás hablando de un proceso no complejo. Entonces, esa cosa, evidencia, si no entendemos en qué dominio de la ciencia estamos, pues la vamos a regar gacho. Entonces, creo que hemos fallado gravemente la comunidad científica al querer venderle la ciencia a los gobiernos para nosotros, en el mejor de los casos, ingenuamente y digamos, con buenas intenciones, bajo la creencia de que la ciencia puede responder a las preguntas y puede ayudarnos a resolver problemas, que sí es cierto muchas veces, eh, pero que a veces nos va a dar respuestas más claras de un lado y respuestas muy difusas del otro lado. Como la gran mayoría de los científicos nos solemos formar en una tradición de ciencia simple, pues vendemos eso, ciencia ujú. simple, y hacemos tanta propaganda en un buen plan, digamos, en una buena intención, porque creemos que es algo bueno la ciencia, pues que se las vendemos muy bien. Y cuando nos la compran, pues nos compraron el producto ciencia simple. Y entonces ahora, cuando los gobiernos tienen que aplicar ese aparato que compró, pero en el mundo real complejo, pues, pues vamos a obtener malos resultados, ¿no? Sí, Entonces, o sea, creo que ahí el no entender que esa evidencia es grave. Y por otro lado, creo que también es un mal set mental. O sea, pensar en los hechos de la ciencia es un mal set mental. Aquí en México hay un filósofo científico muy connotado que se llama Marcelino Cereijido, que habla no de divulgación ni de comunicación de la ciencia, sino de construir una sociedad compatible con la ciencia. Entonces, desde su perspectiva, no deberíamos venderle conocimiento científico al gobierno, ni esta idea de evidencias para justificar sus decisiones. Lo que deberíamos intentar construir gobiernos y sociedad es una sociedad compatible con la ciencia. Y eso efectivamente apunta a lo que decías, tenemos que ser escépticos, tenemos que ser inquisitivos, tenemos que ser creativos, no podemos aceptar un hecho solamente porque el señor ciencia, el señor científico Max Plus Ultra dice que eso es así. Pues no, a ver, una sociedad compatible con la ciencia no podría creerse a ojos cerrados lo que una autoridad científica dice. Tendrían que sí. mostrarle argumentaciones y evidencia de varios tipos y la sociedad tendría que ser convencida de que eso que está diciendo tiene sentido, no solamente porque lo dice alguien con autoridad, ¿no? Sí. Oye, de hecho te quiero preguntar sobre algo, porque ahora siento que en este momento, cuando estamos grabando esto, que es diciembre del 21, ahora mismo yo creo que estamos en un momento difícil en el mundo, al menos en el mundo donde hay mucha gente vacunada, pues porque lamentablemente hay continentes donde muy poca gente se ha podido vacunar. Estamos lidiando ahora con el desafío de las variantes de la enfermedad. Y fíjate qué es lo que está pasando. Muchos gobiernos están yendo en la dirección de decirle a la gente que se pongan el segundo booster, el segundo refuerzo de la vacuna. Y como yo lo veo, digamos, yo probablemente lo voy a hacer, pero creo que cada refuerzo de la vacuna tiene un retorno marginal decreciente y pues no lo sé, también estamos llegando al punto en el que uno dice, bueno, si esta persona ya se vacunó y se puso el refuerzo,
es poco probable que vaya a la sala de emergencias o que tenga un caso fatal en caso de que le dé COVID. Entonces no lo sé, siento que estamos en un momento donde muchos gobiernos de Occidente desarrollados están tratando de utilizar la vacuna no tanto para prevenir muertes, sino para tratar de evitar por completo que el virus se propague o que las Ujú, variantes se propaguen. ujú, Y para mí no hay evidencia de que una cosa es mejor que la otra. Entonces, no sé, tú has pensado sobre este tema, porque están surgiendo estas sí, variantes ujú, del virus ujú, que son muy contagiosas. ujú, Hasta ahora pareciera que el caso de la variante Omicron es muy contagiosa, pero los síntomas son relativamente leves. Entonces, no sé, tú has pensado sobre este tema, o sea, porque pareciera que ahora todo el sí. mundo está tratando como de, bueno, cada 3 meses o cada 6 meses te va a tocar ponerte el refuerzo hasta que paremos la transmisión del virus. No Sí. sé qué piensas sobre el tema. Mira, en biología hay una frase de Dobzhansky que más o menos la podemos parafrasear en términos de que en biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Ujú, Entonces, yo lo extiendo un poquito más y diría que si no es a la luz de los procesos ecológico-evolutivos. Entonces, si no entendemos el proceso de vacunación, que es un proceso sociobiológico, a la luz de la ecología y de la evolución, la vamos a regar. Y tenemos historias muy interesantes acerca de eso, lo que pasó con la gripe española y este contexto ecológico de las trincheras, pues es bastante bien conocido, ujú, en el sentido justamente de cómo diferentes cepas con diferentes niveles de transmisibilidad y de mortalidad van apoderándose de las poblaciones, de las poblaciones, dependiendo de los contextos de selección, ¿no? Entonces tú tienes un contexto ecológico en el que los individuos humanos están conviviendo y depende de ese contexto, los procesos evolutivos de los virus pues van a hacer que algunos ganen y otros pierdan y entonces diferentes cepas van a dominar en las poblaciones, ¿no? Y creo que hasta donde yo entiendo, efectivamente, cuando tú haces más intensiva la vacunación en términos de profundizar en vacunar a los mismos individuos, pero todavía te falta vacunar a más individuos que no han sido vacunados, la transmisibilidad entre las poblaciones no vacunadas va a ser mucho más alta y entonces los chances que le damos al virus para mutar también son más grandes y por lo tanto vamos a tener pues nuevas cepas, ¿no? mm, Entonces, digamos, la dirección para tener menos cepas no es profundizar, sino extender la vacunación. Yo creo que no lo estamos entendiendo, no lo estamos haciendo así y, y por eso tenemos Omicron, ¿no? sí. Y creo que también es un reflejo de que algo hemos hecho muy mal en términos de educación, de educación y de divulgación de la ciencia, específicamente de la evolución. Creo que esto hace muy patente el cómo un área que sistemáticamente ha sido un tanto relegada, censurada, mal vista y dejada de lado en muchos países por temas ideológicos, resulta ser que es el conocimiento clave que que en este tipo de eventos Ujú, hacen la diferencia entre una estrategia de profundizar y una estrategia de extender y que efectivamente nos muestra que hemos fallado en la manera como hemos enseñado evolución y en la manera como hemos divulgado evolución, pues por los resultados que estamos obteniendo, ¿no? claro. No, y es que además, o sea, como dicen por ahí, ¿no? Como, no sé bien cómo es la expresión, pues, pero digamos, el que se dedica a martillar lo resuelve todo martillando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Efectivamente. Que eh, llevar la vacuna hasta los sitios más recónditos del mundo es complicadísimo y cuesta un dineral, pero en cambio uno dice, bueno, si estoy dentro de mi país y soy el ministerio de este país y tengo como que hacer algo, pues porque digamos, soy un burócrata y mi función es como hacer algo, pues para mí lo más fácil es decir, bueno, vamos a ponernos el segundo refuerzo. Claro. Este, Sí sí, hay una lógica detrás que es la lógica política, ¿no? sí, total, total. Entonces, pero, pues, o sea, justo lo que nos muestra es que en realidad entonces muchos tomadores de decisiones, a pesar de que digan que están tomando decisiones basadas en evidencia científica, pues ya cuando le rascas un poquito más, pues encuentras estas fallas de razonamiento, ¿no? Sí, sí, a mí,
a mí me molestó un poco cuando Fauci, porque es que, a ver, Fauci ha estado metido en algunas controversias. Él es el que está al mando de eh, lo que se llama la comisión que ha estado lidiando con la crisis de COVID. Y él en estos días salió a decir que la gente que se metía con él se estaba metiendo con la ciencia porque él representaba la ciencia. Y ahí, o sea, me parece que él está escudándose de una forma muy cobarde porque a él lo están acusando de ciertas cosas como que él estaba financiando esta investigación de ayudar a los virus a evolucionar, lo que Ah, se llama Gain of Function Research en Estados Unidos. ujú. Se supone que el gobierno estaba financiando eso indirectamente por medio de una cosa que se llama la EcoHealth Alliance. Entonces él ha estado metido en esa Ok. controversia. Y Ah, ok. entonces, Ujú. claro, me molesta un poco que él diga que él se escuda en o sea, que se escuda en la ciencia, pues como para decir nadie se puede meter conmigo, pues porque yo soy el científico. Pero bueno, Oliver, te agradezco muchísimo esto. O sea, como te digo, a ver, yo considero que este espacio no es propiamente divulgación. Eh, yo trato de que este podcast y estas entrevistas sean una discusión que sea comprensible para todo el mundo, ¿no? Ujú. Porque al final yo creo que si uno le quita los detalles más técnicos, si te sales de ámbitos como la física teórica, eh, todo el mundo puede formarse su propia opinión Claro, mientras tú les hables de tú a tú, ¿no? Yo claro. de hecho pienso que mi abuela, si bien no tiene mucha educación formal, ella es una gran científica, pues porque tiene como esa malicia y ese escepticismo que uno tiene que tener, pues para, no sé, navegar el mundo, ¿no? Sí. Eh, Fíjate que ahí, por ejemplo, yo ujú, creo que en lo que reconoceríamos como divulgación de la ciencia, ujú. creo que, por ejemplo, Sagan lo hizo tan bien Ah, Carl Sagan, ajá. que casi nos podremos quedar con él y no harían falta muchas más cosas, porque si te das cuenta lo que él divulgaba, pues iba en este tema bien como de la historia, ¿no? Y entonces estas narrativas históricas acerca de cómo hicimos estos descubrimientos científicos, pues no solamente son bonitos e interesantes porque son históricas, pero de verdad están transmitiendo la filosofía, la estética y el set mental de cómo se van produciendo los conocimientos científicos. Entonces creo que esa es una muy buena divulgación. Creo que estos espacios hacen un poquito lo mismo. En este diálogo, pues más que aventar, no aventamos muchas cifras, ¿no? Así como de, es que tal encuesta dice que, o la mortalidad de Omicron es tanto, ¿no? Ujú. Más bien creo que estamos intentando justo hacer eso, ¿no? Mostrar cómo podemos aproximarnos desde una perspectiva filosófica y de cómo plantear preguntas y de cómo ir tratando de diseccionar el tema. Creo que eso te enseña a hacer ciencia, ¿no? Entonces, creo que estos espacios no son de divulgación, yo diría que más bien son espacios de educación científica. O sea, puede ser educación no formal en el sentido de que no es un curso de física, pero te están realmente educando. Y creo que mi postura así personal es que deberíamos apostarle muchísimo más a la educación de la ciencia y muchísimo menos a la divulgación. O sea, creo que justo con los grandes divulgadores que ya hemos tenido como Sagan y otros, tenemos básicamente cubierto el espectro de divulgación, Ujú. y realmente lo que deberíamos intentar hacer es mejorar nuestro, el portafolio de educación formal y no formal. Entonces, creo que mucho de lo que llaman divulgación debería transformarse en espacios de educación no formal de la ciencia. Mm. Pero eso creo que es más lento, más pausado. Ahorita, por ejemplo, llevamos una hora, ¿no? Sí. Solamente para tratar de medio dilucidar la pregunta de si sirve o no sirve o para qué sirve la divulgación. O sea, no estamos hablando, o sea, no fue como en 5 minutos te voy a decir toda la historia de la física, ¿no? O sea, Sí. y también todo así 45,000 conceptos y datos Mm. y ya, ¿no? O sea, no hicimos un ejercicio de este estilo. Entonces, y para cerrar, creo que eso va mucho de la mano, ahora, del lado del que consume, ¿no? Me gustó mucho un tweet que sacó hace no sé si ayer o antier, el maestro Taleb sobre la divulgación Ujú. y por qué a él no le gusta. Y lo que decía era un poco eh, que a él solamente le interesa aprender aquello que le apasiona. Entonces, que si no es algo que si es algo que no le apasiona, no lo quiere aprender. Por lo tanto, si va
a aprender algo es porque le apasiona y obviamente no lo quiere hacer rápido, quiere disfrutarlo y extender el Sí, placer de aprender. Entonces lo que decía era que esencialmente cualquier cosa de su perspectiva que valga la pena ser aprendida requiere tiempo. sí, Y creo que esa es la tercera condición de las dos que habíamos planteado en el sentido de una actividad artesanal, tener la piel en el juego y el tiempo. O sea, creo que si realmente queremos transmitir ciencia, eso es pausado, tranquilo, reflexión, ir y venir y pláticas de horas y requiere tiempo sí. y tiempo y tiempo. Yo, una de las cosas que dije con la que me quiero quedar, porque también me parece importante, uno enseña ciencia por efecto secundario. Si tú enseñas sobre a lo que te apasione, esa pasión se le va a contagiar a la gente. Tú Correcto. dijiste una cosa que a mí me encantó, que me parece 100% verdad. Mucha de la divulgación científica hoy en día se concentra en mostrarle contenido como para gente, como con un lapso de atención muy breve, en el sentido de que tratan de hacer la ciencia ver como una cosa cool, pero en el sentido de que la tratan de hacer como TikTok. cool de una forma artificial, como que te lo presento Sí, como con colores o en un video que se ve muy bonito y eso la hace ver atractiva, pero de una forma como falsa. O sea, lo más importante es que tú divulgues una cosa que te apasione y si a ti te gusta, pues contagiarás a la gente, claro, pues claro, porque es muy importante para mí eso del efecto secundario, ¿no? claro. Este, entonces, bueno, Oliver, encantado y bueno, eres bienvenido en un futuro. No te he visto muy activo en Twitter recientemente. No sé si es porque yo tampoco he estado muy activo, pero digamos, no hemos interactuado tanto recientemente. Sí, no sé por qué, a lo mejor es un poco final de año y cosas así, ¿no? Mm, estupendo. No, a ver, puede ser buenas noticias, ¿no? Que quizás estás ocupado con otras cosas que no estás metido en Twitter Claro. discutiendo. Bueno, encantado, Buenísimo, Oliver, Pedro. y ya sabes que eres bienvenido en un futuro. Gracias, abrazos. Abrazos.